abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar. Tu amor no se rinde, 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 tu amor no se rinde. ¿Cuántos podemos sentir la presencia de Dios en este lugar? Vamos juntos. Puedes ver lo que veo. Vamos a declararlo una vez más. Puedes ver lo que veo. Veo rayos, oigo truenos. Algo aquí se está moviendo. Muertos cobran vida otra vez. Creo que hoy vamos a ver otra resurrección. Dios, señales y prodigios. Puedo ver colores vivos. Muertos cobran vida otra vez. Creo que hoy vamos a ver otra resurrección. Vamos juntos. Despiértate, tú que duermes. Jesús vive y con él vivimos. Aleluya, él ha ganado y la muerte ha derrotado. Muertos cobran vida otra vez. Creo que hoy vamos a ver otra resurrección. Despiértate, tú que duermes. Jesús vive y con él vivimos. Paraíso está abierto. Jesús vive y con él vivimos. Despiértate, tú que duermes. Jesús vive y con él vivimos. Paraíso está abierto. Jesús vive y con él vivimos. ¿Cuántos lo creemos? Él vive, Él vive, Él reina por siempre y para siempre. Si ves lo que veo, la tumba vacía, sabemos lo mismo, que todo posible es. Si ves lo que veo, la tumba vacía, sabemos lo mismo, que todo posible es. Puedes ver lo que veo.
Porque le dan fuerte aplauso a ese Dios poderoso. Te exaltamos, Señor Jesús. Nada nos puede separar de tu amor inagotable. Nada nos puede separar de tu gracia. Nada podrá separarme de tu amor inagotable, de tu amor inquebrantable. Gracia sobre gracia, que ha borrado para siempre cada error. Y como espejo quiero reflejar tu gloria, un sacrificio vivo hecho realidad. Jesús, tu mano me sostiene, tu amor es suficiente. Enséñanos a amar como tú, Jesús. Tu gracia nos alcanza, nos dices que nos amas. Un nuevo comienzo hay en ti. Nosotros decimos de nuevo: nada podrá separarme. Amor inagotable, de tu amor inquebrantable. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, que ha borrado para siempre cada error. Y como espejo quiero reflejar tu gloria, un sacrificio vivo hecho realidad. Jesús, tu mano me sostiene, tu amor es suficiente. Enséñanos a amar como tú, Jesús. Tu gracia nos alcanza, nos dices que nos amas. Un nuevo comienzo hay en ti. Que mis palabras puedan ser el fruto de tu corazón. Vivo para adorarte, vivo para adorarte. Eres mi esperanza, eres mi salvación. Estaba yo perdido, tu amor me encontró. Que mis palabras puedan ser el fruto de tu corazón. Vivo para adorarte, vivo para adorarte. Eres mi esperanza, eres mi salvación. Estaba yo perdido, tu amor me encontró. Que mis palabras puedan ser el fruto de tu corazón. Vivo para Yo adorarte, vivo para adorarte. eres mi esperanza, eres mi salvación. Estaba yo perdido, tu amor me encontró.
confianza está en ti. Hoy creemos en un Dios todopoderoso. Para ti, Señor, no hay nada imposible. Señor, para ti no hay nada imposible. Tú lo puedes todo, Padre. Obras y tu bondad, cuando perdí la fe por lo imposible, cuando empecé a pensar que necesitaba algo más, a veces me cuesta creer en tus milagros. Vamos a declarar todos juntos: tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Y tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Hoy veo con claridad, en ti mi esperanza está. Hoy pongo mi fe en aquel que hace milagros, milagros. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Puedes creerlo, que nuestros ojos vean lo que Dios hará, lo que Dios hará. Ya es un hecho que nunca en mi vida se moverá, se moverá. Puedes creerlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Ya es un hecho que nunca en mi vida se moverá, se moverá. Puedes creerlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Ya es un hecho, que nunca en mi vida se moverá, se moverá. Todo es posible, todo es posible.
declare con nosotros esto. Tú lo puedes todo. Vamos una vez más. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? He llegado hasta aquí, te he visto obrar, tu gracia pude sentir cuando no la merecí. Ahora sé quién yo soy, pero sé que hay más. Por fe llegué hasta aquí, no quiero mirar atrás. Tienes más para mí, tienes más para mí. No has terminado la historia, tienes más para mí, tienes más para mí, tienes más para mí. No has terminado la historia, tienes más para mí, tienes más para mí, tienes más para mí. No has terminado la historia, tienes más para mí. ¿Cómo voy A negar lo que Dios hará. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Vamos, declare. Dios lo puede todo. Vamos una vez más. Dios lo puede todo. Y Dios lo puede todo. Y Dios lo puede todo. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Te adoramos, Rey, te adoramos, Cristo. Creemos en ti. Eres un Dios de milagros, eres un Dios de promesas. Tú siempre eres fiel, tú siempre eres fiel. Oh, Jesús, 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 Santo, Santo, Santo. ¿Por qué no levanta sus manos por un momento y dice: Señor, confío en ti? Tú eres un Dios de pacto, tú eres un Dios de promesas, tú eres fiel. Señor, nosotros podemos ser infieles, pero tu palabra dice que tú eres fiel. Y Señor, sabemos de que tú estás en este lugar transformando nuestras vidas. Como ese espejo, Señor, tú nos transformas de gloria en gloria. Tu gracia, Señor, nos está alcanzando. Tu gracia, Señor, nos está abrazando. Y tu gracia, Señor, nos lleva a ir de gloria en gloria. Tú no has terminado tu trabajo en nosotros. Tú no has completado, Señor,
esa perfecta obra en nuestras vidas y creemos en ti, que tú no abandonas el trabajo de tus manos. Tú eres fiel, Señor, y lo que has dicho lo harás, lo cumplirás. Estamos en ti, descansamos, Señor, en ti y en tus promesas, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, te damos la gloria, te damos el honor y te damos toda la alabanza, porque solamente tú eres digno. Porque le da un fuerte aplauso a Dios. Amén. ¿Cómo estamos, familia? Bendecidos. Amén. ¿Por qué no le regala una sonrisa al que está a su lado izquierdo, derecho, atrás, adelante? Si es su familia, con más razón, regálele una sonrisa, porque sabemos de que a través de nuestras vidas otros también pueden ser bendecidos. Amén. Y pues le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de que estén con nosotros y sabemos de que Dios seguirá trabajando en nuestras vidas. Amén. Él no ha terminado. ¿Cuántos lo sabemos? Y podemos esperar más de Él. Podemos tener esa expectativa de que Él tiene mucho, pero mucho más para nosotros. Y pues en este día le voy a dejar el lugar a la pastora. Mi mamá. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Contentos? Ay, pues dale una sonrisa a la persona que está a tu lado. Regálale una sonrisa y dile que qué bien te ves. Pero con una sonrisa, porque hay muchos que los veo muy serios. ¿Ya le regalaste una sonrisa? ¿Saben una cosa? Que tenemos muchos motivos para reír, aun cuando haya desastres, aun cuando haya problemas o circunstancias. Yo no sé si has estado pasando por problemas o situaciones difíciles, pero quiero decirte que en medio de todo Dios siempre nos da motivos para darle la gloria y para sonreír. ¿Cuántos dicen amén? Desde que nosotros despertamos, es un nuevo amanecer, es una nueva oportunidad que Dios nos da con vida, porque muchos ya no despiertan, pero cuando Dios nos regala ese soplo nuevamente de vida para venir y agradecerle por todas sus bondades, podemos recordar todos sus beneficios, todas sus bendiciones y podemos decir, gracias, papá. Gracias porque tú nos regalas este nuevo día. Gracias porque estoy con mi familia. Gracias, Padre, por la salud. Porque saben, quiero decirles que se está viniendo un tiempo de mucha enfermedad de virus, gripa y etcétera. Pero en medio de todo eso, ¿saben una cosa? Dice la palabra del Señor, que por medio de nuestro Señor Jesucristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores, somos victoriosos. Amén. Y quiero decirles, quise pasar para invitar a todas las mujeres de intercesión que se queden, que me regalen unos minutitos al final de la reunión, pero también para animarles a cada uno de ustedes, porque quiero decirles que Dios nos ha hecho heraldos. ¿Qué es un heraldo? Alguien que lleva buenas noticias, ¿verdad que sí? Dios nos ha hecho heraldos. Estamos viviendo los últimos tiempos, pero dice la palabra de Dios que nosotros como hijos de Dios no debemos de vivir en temor, porque Dios no nos llamó para ira. Dios no nos llamó para ira, pero nosotros debemos de obedecer su palabra. Y solamente yo no voy a compartir, estoy tomando un tiempecito, pero quiero decirles que esto lo puso el Señor, lo ha estado poniendo fuertemente en mi corazón el Señor. Es hora de levantarnos y compartirles a otras personas, porque hemos sido llamados a la salvación. ¿Cuántos han recibido al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos por eso? Pero ahí no queda. ¿Saben qué? No se trata de nosotros solamente. Dios nos ama.
claro que sí, pero hemos sido llamados también para ir y compartir a otros. Y ahí ya no es de que el pastor, cada uno de nosotros tenemos un llamado para predicar la buena noticia a otros. Ya saben una cosa, si alguien te lastimó, perdona, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Y yo estoy aquí para animarte, para decirte que es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos. ¿Saben una cosa? La palabra de Dios dice, Pablo decía que él corría, no como para darle golpes al aire. Él tenía una meta, él tenía un propósito, y tú y yo tenemos un propósito. Dile a la persona que está a tu lado, perdón Isaac, ya no te quito más tiempo. Dile a la persona que está a tu lado que él ha sido llamado para compartir la palabra. Dile, tú has sido llamado. ¿Saben una cosa? Ya no hay tiempo, mis hermanos. Ya no hay tiempo. Si ustedes pueden mirar por donde quieran, y ahorita se está anunciando, se está hablando a la iglesia que el Espíritu de Dios está soplando. El Espíritu de Dios ya está soplando, está trayendo un avivamiento, pero si nosotros estamos dormidos, el viento de Dios pasa. Tenemos que despertar, tenemos que accionar la gracia de Dios que nos ha sido dada y compartirla con otros. Amén. El amor de Dios es lo que llena nuestra vida y tenemos que ir y compartirlo con otros. Si alguien te lastimó, perdona, perdona, y vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ya no nos quejemos más, ya no nos quejemos más. Tenemos que pronunciar palabras que traigan vida. Amén. Amén. Yo quiero oír un amén más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación. Amén. Dios les bendice, les amamos. Todos estamos orando por ustedes. Anhelamos que en todo seas más que un vencedor. Que Dios te bendiga. Amén. ¿Por qué no un fuerte aplauso a Dios hoy en esta tarde? Él es digno de alabanza, de adoración. ¿Por qué no voltea con alguien y le dice qué bien te ves hoy? Dígaselo sin pena. Qué bien te ves hoy, aunque sea por fe, ¿verdad? No es cierto, todo se ve muy bien hoy. Bueno, vamos a continuar hoy en esta tarde con la serie que hemos estado viendo, que es acerca de ponerse la armadura de Dios. Y bueno, antes de continuar, los niños pueden salir a su clase sin correr, pueden salir a su clase. Y bueno, vamos a continuar viendo lo que estuvimos viendo la semana pasada, que a ver, ¿cuántos se acuerdan? ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Acerca de qué? De la espada, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces vamos a ir a Efesios 6:17. Efesios 6:17. Y dice, tomen el casco de la salvación y ¿qué? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces estuvimos viendo varios puntos, ¿verdad? Durante la enseñanza pasada, pero solamente quiero recordarles que la espada es ¿de quién? Del Espíritu, ¿verdad? ¿La espada de quién? Del Espíritu. Entonces, la palabra de Dios dice que es una espada, pero la espada no es para cortar a otros, lastimar a otros, sino que es primeramente lo que estuvimos viendo la semana pasada, que es para sondear. ¿Qué es sondear? Una sonda. ¿Para qué sirve una sonda? Para examinar, ¿verdad? Por ejemplo, usted
no conoce el fondo del mar, pero lanzan sondas que mandan señales y con esas señales pueden ir mapeando lo que hay debajo del mar, ¿verdad? Y muchas veces así es como hacen las imágenes que hay debajo del mar, ven las montañas, ven los relieves. ¿Por qué? Porque mandan sondas. Igual en el cuerpo, muchas veces no saben lo que tiene uno en el cuerpo y mandan una sonda, ¿verdad? Que te examina completamente y te puede decir, aquí tienes algo mal, ¿sí o no? Sí, entonces es lo que está haciendo la palabra de Dios, una sonda. Le examina nuestro interior, examina nuestra alma, examina nuestro corazón y dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta partir los tuétanos, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios examina nuestros pensamientos, examina nuestros deseos, examina todo lo que hay en nuestro ser. ¿Para qué? Para saber si es bueno o malo. Si se acuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de la conciencia, ¿sí o no? Sí, mueva la cabecita aunque se esté durmiendo. Sí, vimos sobre la conciencia. ¿Y qué quiere decir acerca de la conciencia? Que es la facultad del hombre para saber si algo es bueno o si algo es malo. Y es lo que estuvimos viendo la semana pasada, lo que nos comentaba mi papá, ¿verdad? De que en el principio Dios creó al hombre como inocente, puro, ¿verdad? No había malicia en él. Pero en el momento en el que el hombre come, ¿verdad?, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, su conciencia se despierta. Y entonces en ese momento él puede saber lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces Dios puso en cada uno de nosotros una conciencia. ¿Para qué sirve la conciencia? Para examinar lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, por eso es importante que nosotros estemos dejando que Dios hable a nuestra conciencia, porque muchas veces adormecemos la conciencia. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo malo, ¿verdad? Para seguir excusándonos de que es que yo sé que esto no es malo, pero yo sé que sí, ¿verdad? Y mi conciencia me está recriminando, hey, no hagas esto. Y entonces es importante que cuando la palabra de Dios es hablada, no pase lo que decía, ¿verdad?, mi papá, de que nos entra por un oído y nos sale por el otro, porque en ese momento entonces la palabra de Dios no se encarna en nuestro corazón, no se encarna en nuestra mente, no se escribe en nuestra mente, y entonces pues Dios no puede tratar con las áreas, ¿verdad?, con esas malas áreas que hay en nuestras vidas. Y vamos a entrar a Romanos 2, 13 al 15. Romanos 2, 13 al 15. Y dice: porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito, ¿en dónde? En el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Entonces aquí está bien claro, ¿verdad? Dice de que muchas veces Dios habla su palabra, Dios habla a nuestro corazón. Dios nos está diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Dios nos está diciendo, hey, de hecho nos dejó los 10 mandamientos, sí se lo sabe, ¿verdad? Bueno, y si no se lo sabes, lo resumo en los 2 que dijo Jesús: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y después dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué lo resume en 2? Porque si tú amas a Dios, pues obviamente vas a amar a tu prójimo, y si tú amas a tu prójimo, pues no le vas a buscar el mal. No vas a codiciar, no vas a matar, no vas a robar, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero aquí nos está diciendo de que el hombre, aunque no conoce de Dios, dice que su conciencia, ¿qué hace? Le dice lo que es correcto y lo que es malo. ¿Por qué? Porque Dios puso en el corazón del hombre su ley, ¿sí?
Y entonces cuando Dios pone en el hombre en el corazón del hombre su ley, entonces la conciencia le ayuda a tomar buenas decisiones, ¿sí? Pero como les decía, muchas veces adormecemos la conciencia. ¿Para qué? Para que yo pueda seguir haciendo lo malo, porque eso es lo que me gusta, porque yo encontré un placer en robar, yo encontré un beneficio en lastimar a otros, porque yo encontré un beneficio en hacer tal cosa. Entonces, cuando la conciencia se adormece, entonces es cuando la palabra de Dios necesita venir como una espada a cortar, ¿verdad?, esos pensamientos, a cortar esas malas prácticas. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios, que la palabra viene a examinar nuestro ser. ¿Para qué? Para cortar de raíz lo que no viene de Dios. Y entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? En el capítulo 14 dice, ¿verdad? De hecho, cuando los gentiles, o sea, la gente que no conoce de Dios, dice que no tiene la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige. No es porque le hayan dicho la palabra de Dios, no es porque hayan escuchado una palabra de Dios, sino porque en ellos, en cada uno de ellos, hay una naturaleza que Dios depositó, que es para que la conciencia los aparte de un mal camino, ¿sí? Pero ahora, con más razón, nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios, ya no hay pretexto de que yo ya no escuché la palabra de Dios, yo no sé lo que es bueno, lo que es malo, lo que me conviene, lo que no me conviene. ¿Por qué? Porque Dios ya ha hablado a nuestro corazón. ¿Cuántas palabras hemos escuchado en lo que va del año? Nada más la de hoy. No, pues hemos escuchado varias, ¿verdad? ¿Sí o no? Miércoles tenemos reunión en línea, tenemos los martes oración y también se da una palabra, tenemos los domingos aquí juntos, algunos tienen su reunión en casa. Entonces hay muchas, ¿verdad?, palabras que Dios está hablando a nuestro corazón. Pero ¿cuántas de esas palabras las hemos dejado que Dios trate con nosotros? ¿Cuántas de esas palabras hemos dicho, Señor, que tu palabra sea esa sonda que entra a mi cuerpo, que entra a mis pensamientos, que entra a mi corazón, que examina, ¿verdad?, lo más profundo de mi ser, para que tú actúes y cortes todo lo que no viene de ti? ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Cuánto hemos dejado que Dios trate, ¿verdad?, con cada uno de nosotros, aunque sea una palabra dura, una palabra fuerte, una palabra en la que decimos, ay, me dolió, ¿verdad? Que salimos de aquí, decimos, oye, estuvo bien duro los bibliazos. Las pedradas no, los bibliazos. Pero entonces no se trata de eso, ¿verdad? Pero se trata de decir, Señor, yo me sentí incómodo con esta palabra y voy a dejar que tú trates con mi vida. Y bueno, en otra versión ahí mismo en Romanos 2:14 dice, porque aun cuando estos nunca hayan tenido escrita la ley de Dios, en lo más profundo de sus corazones conocen el bien y el mal. La ley de Dios está escrita dentro de ellos mismos. O sea, ¿cómo dice? Que la ley de Dios está escrita ¿dónde? Dentro de ellos mismos. Su conciencia los acusa a veces y a veces los excusa por lo mismo, ¿verdad? De que no tienen un verdadero discernimiento de la palabra de Dios y solamente están dejándose llevar por su conciencia. Por eso es de que muchas veces los excusa y otras veces los acusa, ¿verdad? Y dice, y Dios castigará a los judíos por sus pecados, porque tienen la ley de Dios escrita y no la obedecen. Entonces, ¿y cómo empezamos leyendo en el versículo 13? Dice que la salvación viene por el oír, pero no solamente es oír la palabra de Dios, sino en hacerla, en practicarla. Ahí está en el versículo 13. Porque Dios no considera justos a quienes, a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Entonces no solamente es escuchar los domingos, no solamente es escuchar los miércoles, sino es cumplir la palabra de Dios. Y por eso aquí dice que Dios castigará a los judíos por sus pecados, porque tienen la ley de Dios escrita y no lo obedecen. Dice, conocen el bien, pero no lo hacen. Al fin de cuentas, no se otorga salvación a los que conocen el bien, sino a los que lo
practican. Entonces, es una palabra bien fuerte, ¿verdad? Que Dios está tratando con nosotros, porque no todo se trata de sentirse bien, de que Dios nos apapache, sino que Dios como Padre nos va a corregir todas las áreas en las que no le agradan a Él. ¿Por qué? Porque Él viene por una iglesia como santa, por una iglesia apartada, por una iglesia pura. Pero todas esas malas áreas, ¿verdad? Esos malos pensamientos que todavía siguen existiendo en nosotros porque somos hombres, muchas veces no nos dejan llegar a ese nivel de santidad que Dios quiere para su iglesia. Y entonces, y no estoy hablando de religiosidad, ¿verdad? Estoy hablando de apartarse para Dios. Estoy hablando de que uno mismo esté diciendo: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mí? ¿Qué es lo que tú quieres traer a mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres cortar de mi vida también? Porque lo malo nos aparta de Dios. ¿Qué es pecado? La definición de pecado es apartarse, separarse, morir, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos apartamos, nos alejamos de Dios, entonces no podemos tener una comunión verdadera con el Espíritu Santo, porque la palabra, más bien la espada dice que es ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y entonces dice que hacen por naturaleza ley. Ahí en el versículo que era 15, creo. Ellos son ley para sí mismos. Entonces ellos son la ley para sí mismos. Por eso es de que muchas veces se justifican y otras veces se excusan. ¿Por qué? Porque ellos son ley para sí mismos. Y también muchas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Nos justificamos en hacer lo malo. ¿Por qué? Porque adormecemos nuestra conciencia. Y vamos a Santiago 4:17. Santiago 4:17, y aquí está bien claro lo que les estoy diciendo. Dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. En esta versión dice: por lo tanto, si uno sabe hacer lo que es correcto y sin embargo no lo hace, es para él un pecado. Entonces, saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a hacer el bien, hacer las cosas bien, dejar que su palabra esté actuando. Y sí, ya tenemos lo que ya vimos acerca de la armadura de Dios, de cómo Dios nos quiere capacitar a cada uno de nosotros. Pero la palabra del Espíritu dice que es una espada de dos filos, o sea, sirve para ayudar a otros, pero principalmente sirve también para cortarme a mí, ¿verdad? Decirle: Señor, examina todo lo que está mal y quítalo, arráncalo de mí. Entonces, no es para pelear con otros, no es para debatir con otros la palabra de Dios, sino es para ayudarlos a que ellos lleguen al conocimiento de quién es Dios. Pero principalmente también es para que yo conozca quién es Dios para mí y también dejar que Dios actúe a través de su palabra en mi vida. Y entonces aquí está bien claro, ¿verdad? Que Dios desea que su iglesia busque hacer lo correcto, busque hacer lo que a Él le agrada, busque tener una cercanía con la palabra de Dios, decirle: Señor, hoy habla a mi vida, habla a mi corazón. Esta semana he tenido problemas, pero a lo mejor la raíz, ¿verdad?, está en mis pensamientos, a lo mejor la raíz está en mis deseos, a lo mejor la raíz de todo lo que me ha estado ocurriendo no está en alguien más, sino está en mí. Entonces, Señor, que tu palabra sea una sonda que examine mis pensamientos, que sea una sonda que examine mi corazón y tú me muestres la raíz de todo esto. ¿Para qué? No para que Dios te exhiba en público y te diga: tú estás haciendo esto mal y te avergüence. No, porque Dios no trae vergüenza. Dios trae una corrección con amor, ¿verdad? Pero sí, como un padre, ¿verdad? Sí nos va a doler a lo mejor al principio. Pero Dios nos ama y en su amor Él desea, ¿verdad?, lo mejor para cada uno de nosotros. Y vamos a Hebreos 10:17 y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en
su mente. ¿Qué significa pacto? Un compromiso, ¿verdad? Dice, este es mi compromiso con ustedes, este es mi pacto. Cuando una persona, un matrimonio se casa, ¿qué hacen? Una alianza, hacen un pacto, hacen un compromiso. ¿De qué? De respetarse, de amarse, y etcétera, ¿verdad? Y entonces lo que Dios está haciendo, su manera de Dios corregir a su iglesia con amor, es decir, este es mi pacto con ustedes. Escribiré ¿qué? Mis leyes. Ese es mi pacto, dice, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. ¿Por qué Dios quiere escribir sus leyes? Porque Dios quiere escribir su pacto en nuestro corazón y poner sus leyes en nuestra mente. Porque cuando nosotros tenemos la espada del Espíritu, nosotros podemos atacar al enemigo, ¿verdad? Podemos defendernos de todo lo que el enemigo quiere hacer, saber a dónde atacar directamente al enemigo. No es solamente decir es que Dios salva a los borrachitos, no, es ir a la raíz de todo esto. Dios quita la opresión, quita el desánimo, quita todo lo que les esté pasando alrededor. Entonces Dios, al momento de que Él deposita sus leyes en la mente y en el corazón, yo puedo ir a la raíz, no solamente ver el problema por encima, sino yo puedo saber que hay una raíz de todo lo que está pasando a mi alrededor, o lo que está pasando en el mundo, y yo puedo orar específicamente por eso. Y entonces, por eso es importante entender esto, de que Dios quiere poner sus leyes en mi mente y escribirlas en mi corazón. No para un mal mío, sino es para un beneficio mío, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí son abogados? Bueno, aquí están dos, ¿verdad? Bueno, una abogada, doctora, y un futuro abogado, y por ahí ha de haber algún otro. Entonces, ¿pero para qué sirve estudiar leyes? Para saber tus derechos, ¿verdad? Para saber también tus obligaciones y para saber defenderte. Cuando alguien te quiere hacer mal, pues ya sabes tus derechos, y bueno, o si no sabes tus derechos, vas con un abogado para que te defienda. Y ese abogado, ¿quién es para nosotros? Es Jesús, ¿verdad? Y dice que abogado tenemos para con Dios. ¿Quién es? Pues Jesús. Pero aquí estamos viendo que la espada del Espíritu es el que nos va a estar cortando áreas de nuestra vida, porque a lo mejor nos queremos defender de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero estamos haciendo mal nosotros, estamos pecando nosotros, estamos haciendo cosas incorrectas nosotros. Entonces Dios te va a decir, bueno, yo te defiendo, pero también tú, ¿verdad? Tienes cosas que necesitas arrancar necesito arrancar de tu vida. Entonces es importante entender esto, que la espada sí es para defenderte, pero también es para corrección de nuestras vidas. Y bueno, y vamos a Romanos 10:17. ¿Qué dice antes de que lo ponga Lidia? ¿Qué dice Romanos 10:17? Sí se lo saben. Es un versículo que yo creo que se lo aprenden desde niños, ¿verdad? Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí se lo sabían, ¿verdad? Nada más yo creo que no se acordaban de la cita. Pero dice en Romanos 10:17, porque con el corazón se cree para justicia, o sea, con el corazón se cree. Estamos viendo que Dios pone sus leyes ¿en dónde? En el corazón. Las escribe en el corazón y las pone en la mente también, ¿verdad? Dice, porque con el corazón se cree. ¿Para qué? Para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues en el versículo 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y nos vamos a brincar al 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Pero después dice algo muy importante. Dice primero, con el corazón se cree para justicia, para ser justos. Cuando tú crees en el Señor Jesús, el Señor viene y te justifica.
Pero ahora necesitamos entender que Dios quiere escribir sus leyes en nuestra mente y ponerlas en nuestro corazón. ¿Para qué? Para traer una justicia verdadera en nosotros. No una justicia aparente de aparentar ser justos o ser salvos en frente de la gente, cuando hay áreas de nosotros que todavía no nos dejan ser justos, ¿verdad? Entonces dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Entonces necesitamos la palabra de Dios en nuestra mente, porque necesitamos escucharla, ¿verdad? Primero necesitamos oírla para que nuestro oído la escuche, nuestra mente la escuche, nuestra mente la entienda, y después dice que nuestra boca la va a confesar para salvación. Pero en el versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Entonces estamos viendo que necesitamos entender que Dios quiere traer salvación a nuestra mente, traer salvación a nuestro espíritu, que Dios quiere traer un quebrantamiento a las áreas que a Él no le agradan a través de su palabra. Pero ¿cómo, verdad? Dice que ¿cómo van a entender los demás? ¿Cómo van a oír los demás? ¿Cómo van a creer en un Dios verdadero si no hay alguien que les predique? Si no hay alguien que esté aplicando la palabra de Dios en sus vidas. Si no hay alguien que en su diario caminar, en su diario vivir, esté viviendo conforme a lo que Dios nos está mandando. Dice, ¿y cómo habrá quien les anuncie, verdad? La paz, que les anuncie las buenas nuevas. Versículo 16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es de que nosotros creemos en un Dios verdadero? ¿Cómo es de que nosotros creemos que Dios tiene más para nosotros? Por oír la palabra de Dios. Pero no solamente se vive por oír, porque ya vimos la semana pasada que muchos oímos, pero después se nos olvida. Muchos escuchamos, ¿verdad? La semana pasada muchos versículos. ¿Y cuántos de aquí se acuerdan de todos los versículos que escuchamos? Yo creo que nada más de uno o de dos, ¿verdad? Se ha de acordar. ¿Pero por qué? Porque muchas veces se nos olvida la palabra. ¿Por qué? Porque no la aplicamos. Porque dice que la fe viene por el oír de su palabra. Pero dice en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, se necesita escuchar, pero también se necesita aplicar lo que Dios está hablando. ¿Sí? Y cuando Dios está hablando a nuestra mente, cuando Dios está hablando a nuestro corazón, va a quitar malas costumbres. Es lo que estábamos viendo el miércoles. ¿Cuántos se conectaron el miércoles? Sin levantar la mano, nada más digan ay, ¿verdad? No es cierto. Yo creo que sí, muchos se conectaron el miércoles. Pero estuvimos hablando de eso, de que Dios quiere quitar malas costumbres de su iglesia. ¿Y cuál fue un ejemplo de lo que se vio de malas costumbres? ¿No se acuerdan? De que Pablo dice, ¿verdad? De que muchos se dejaban de congregar. ¿Sí? Muchos dejaban de asistir a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo tenían como una mala costumbre. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios empieza a trabajar y ya no hay excusas de que es que Dios, tú no me dijiste que no me tenía que dejar de congregar, ¿verdad? Porque era una mala costumbre. Si ya no hay de eso, porque hoy se los estoy diciendo, ¿verdad? Dios quiere, cuando Dios habla en su palabra, que debemos de congregarnos, debemos asistir, y no solamente por costumbre, ¿verdad? No solamente porque el domingo ya sé que voy a ir a la iglesia de 10:30 a 1, ¿verdad? O bueno, yo de 10:30, ¿verdad? O 11 de la mañana, 11:30 a 1 o más, ¿verdad? No por costumbre, sino que sea porque yo anhelo que la palabra de Dios trabaje en mi corazón, porque yo anhelo
y deseo que Dios me moldee a su imagen y semejanza, porque yo anhelo y deseo conocer más el corazón del Padre, porque yo anhelo que Dios me trate como a hijo, ¿sí? Y que no me trate como un invitado más, sino que Dios me trate como a hijo, y como a hijo Dios va a buscar lo mejor para nosotros y nos va a corregir también, porque Él desea lo mejor para nosotros. Y también Dios quiere trabajar con los malos pensamientos, porque muchas veces cuestionamos muchas palabras, muchas cosas que vienen en la palabra de Dios, y decimos: Dios, ¿cómo vas a actuar de tal forma? Por ejemplo, Dios dice: traed los diezmos y traed, ¿qué es? Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos se saben esa palabra? Muchos, ¿verdad? Malaquías 3:10, ¿qué? 3:10. Entonces, yo creo que muchos la han escuchado, pero muchos cuestionamos: Señor, ¿cómo vas a traer alimento a mi casa si yo estoy dejando mi dinero, ¿verdad? En los alfolís. ¿Cómo es de que tú vas a bendecirme si yo estoy dejando la provisión de esta semana en dártelo? Y lo cuestionamos y decimos: pues Dios, ¿por qué? Si tú no necesitas nada, ¿por qué? Pero no es de que Dios lo necesite. Dios nos está diciendo: pruébame. Dios nos está diciendo: hazlo y vas a ver cómo no te voy a bendecir. Hazlo y vas a ver cómo no se van a abrir las puertas de los cielos. El dar, el ser generoso, no es para bendecir a los pastores, ¿verdad? Sí, los bendices y gracias por bendecirlos, ¿verdad? Pero no es de que los enriquezcas en sobremanera y sean millonarios, ¿verdad? Sino que hay gastos en la iglesia, como pagar luz, pagar renta, pagar agua, pagar todo, ¿verdad? Lo que se necesita en la iglesia. Y entonces, cuando usted es generoso, también está siendo generoso para la iglesia. Y cuando usted está siendo generoso para la iglesia, Dios está también siendo generoso para usted. Y Dios no es generoso en poquito, Dios es generoso en abundancia. Dios se encarga de abrir las puertas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Y esta promesa no es solamente para el pastor, sino esta promesa es para todo aquel que obedece la palabra. Y entonces Dios empieza a trabajar en los pensamientos cuando empezamos a escudriñar la palabra de Dios, cuando empezamos a conocer más acerca de la Biblia, cuando empezamos a conocer más el corazón del Padre. Y entonces Dios quita los malos pensamientos, Dios quita las malas costumbres de nosotros. Y entonces ahora sí podemos empezar a crecer en estatura, en gracia, podemos empezar a crecer conforme al crecimiento que Dios quiere establecer para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no hay una raíz mala que nos esté quitando los nutrientes. Porque, a ver, hermano Cecilio, ¿qué pasa si hay una raíz mala junto a su cosecha? Se comen los nutrientes, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Arrancarla, quitarla de raíz, ¿verdad? ¿Y cómo es de que usted sabe hasta dónde llega la raíz de esa hierba mala? Escarbando, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque si dejamos una pequeña raíz, ¿qué pasa? Vuelve a germinar o vuelve a crecer. Y entonces, por eso la palabra de Dios es una espada que también sondea nuestro corazón, no solamente para quitar las cosas por encimita, sino para quitarlas de raíz, para que yo pueda crecer en el conocimiento de quién es Dios. Y vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice, se los voy a leer en esta versión, en la traducción lenguaje actual. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Entonces dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo para saber si lo que yo deseo hacer
es correcto o si es malo, si va de acuerdo a la voluntad de Dios para mi vida o me está apartando de lo que Dios desea hacer en mi vida, si es algo que me va a bendecir, que va a producir frutos en mi vida o me va a traer consecuencias a largo plazo. No sé si me estoy dando a entender. Dice que la palabra de Dios va a traer una sonda a mi ser, a mi cuerpo, a mis pensamientos, a mi corazón. Una sonda que va a hacer de que salga descubierto áreas que yo no entendía que estaban mal, pensamientos que yo no entendía que estaban mal, costumbres que yo no sabía que eran costumbres malas. Pero cuando yo dejo actuar la palabra de Dios, la palabra de Dios va a hacer que yo pueda caminar hacia el deseo de Dios para mi vida, hacia los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, la palabra de Dios no es para lastimarme, la palabra de Dios no es para herirme, sino es para cortar de raíz lo que me estaba quitando los nutrientes para crecer. Porque la semana pasada vimos, ¿verdad?, de que cuántas palabras Pablo no había dicho ya a las personas, cuántas enseñanzas no se le habían dicho a las personas, pero les decía, pero ustedes siguen queriendo leche, ¿verdad? Ustedes quieren seguir comiendo, alimentándose de leche materna, pero ustedes ya deberían de estar comiendo carne. ¿Por qué? Porque muchas veces los nutrientes, ¿verdad?, se nos están yendo por otro lado y queremos seguir alimentándonos como niños chiquitos, pequeños, inexpertos. Pero Dios, cuando habla su palabra trae poder y trae vida. Aquí en esta versión dice, porque cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. ¿Lo puede decir conmigo? Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Entonces, hoy su palabra está siendo hablada. Esta palabra que Dios está hablando en nuestro corazón tiene ¿cómo? Poder y tiene vida. Entonces la palabra no es para quitarte la vida. La palabra de Dios no es para cortarte lo que Dios desea hacer en ti. No, todo lo contrario. Dice que tiene poder y tiene vida. Dios va a producir vida cuando Él corta de raíz lo que a Él no le agrada. Dios va a traer más poder a nuestras vidas cuando Él corta de raíz todo lo que nos había estado distrayendo en el pasado, o todo lo que nos había estado metiendo en malos pensamientos o malas costumbres. Por eso es importante entender que la palabra de Dios tiene que estar siempre escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. No ser personas olvidadizas de su palabra, no ser oidores olvidadizos, sino ser personas que actúan escuchando la palabra de Dios. Porque cuando nosotros oímos su palabra y la hacemos, entonces es hacer fe. Porque la fe sin obras es muerta, o sea, no es fe, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros, cuando escuchemos una palabra, empecemos a dejar que Dios actúe en nuestro corazón. Empieza a Dios a traer una limpieza a nuestro ser, a nuestros pensamientos. Y aquí dice, la gente se condena no por lo que desconoce, sino por lo que hace con lo que sabe. Quienes conocen la palabra escrita de Dios y su ley serán juzgados por ella. Quienes nunca han visto una Biblia saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, y se les juzgará por no haber tomado en cuenta ni siquiera las normas que su conciencia les dictaba. Entonces, ¿cuántas personas hay en el mundo que a lo mejor no han escuchado el mensaje de Dios? ¿Cuántas personas en el mundo existen que ni siquiera conocen, ¿verdad?, lo que es una Biblia? Pero Dios puso en ellos una conciencia, y esa conciencia les dicta lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios, cuando nos llame a su presencia y llame también a esas personas, ¿creen que va a ser injusto con ellos por no haber escuchado la palabra de Dios? No, Dios los va a juzgar
por lo que su conciencia les marcó que era lo correcto. Dios los va a juzgar por las malas acciones que también ellos sabían que estaban haciendo mal, pero aún así lo hicieron. Pero a nosotros que ya hemos escuchado el mensaje de Dios, las buenas noticias, ahí sí podemos decir, ay de mí, ¿verdad? Y por eso hoy en esta tarde, más que un regaño, más que decirle hagan esto, hagan lo otro, es decirle: Señor, trata conmigo, trata con mis emociones, trata con mis pensamientos. No quiero ser mi propia ley. No quiero que mi conciencia o mis pensamientos o mis malos pensamientos dicten el rumbo de mi vida, sino que tu palabra, que es una espada de dos filos, que tu palabra, que es guiada por el Espíritu Santo, venga a tratar con mi vida, venga a tratar con mi ser, para que tú hagas de mí lo que tú deseas hacer. Amén. ¿Por qué no se pone de pie hoy en esta tarde? Dios quiere bendecir a su iglesia, sí, pero una forma de bendecirla también es que la iglesia se rinda por completo a Él, diciéndole: Señor, trabaja en mi vida, trabaja en mi vida, trabaja en mi corazón, corrígeme. Señor Jesús, hoy en esta tarde honramos tu nombre, honramos tu presencia. Gracias te damos por tu palabra, que es viva, que es poderosa. Gracias porque en este día tú nos diste la oportunidad de venir a escucharte a ti, de poder escuchar una palabra que va a estar trabajando en nuestro corazón. Ahora, Señor, queremos rendirte todo lo que somos. Queremos rendirte nuestros pensamientos. Queremos, Señor, que tu palabra, que es una sonda, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, examinándonos y mostrándonos, Señor, lo que a ti no te agrada, para que a través de enseñarnos lo que a ti no te agrada, tú puedas actuar con libertad en nuestras vidas, cortando y arrancando toda raíz, todo pensamiento que no proviene de ti, y esté, Señor, haciendo que tu palabra esté siendo escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos caminar conforme a lo que tú deseas, Señor, para tu iglesia. Espíritu Santo, te rendimos todo lo que somos. Espíritu Santo, ven a trabajar en nuestras vidas. Tú, como ese alfarero, ven, Señor, a moldearnos conforme a lo que tú deseas hacer. Espíritu Santo, trae, Señor, ese fuego consumidor a nuestras vidas, no para lastimarnos, sino para llevarnos a un nuevo nivel en tu Espíritu Santo, un nuevo nivel en conocerte a ti, Señor, en conocerte a ti como Padre, en conocerte a ti como amigo, en conocerte a ti como nuestro todo, Señor. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Señor. Porque no empieza a levantar su voz hoy en esta tarde. Empiece a levantar un clamor a Dios. Decirle: Señor, te rindo todo lo que soy. Te rindo mi vida, te rindo mi corazón, te rindo mis pensamientos. Espíritu Santo, te rindo aún mis decisiones, para que sean decisiones correctas. Te rindo, Señor, todo lo que tengo, Señor, a ti, para que todo lo que tengo, Señor, sea prosperado y bendecido por ti, Señor. Espíritu Santo, trabaja hoy en tu iglesia, y que la palabra que hoy se habló no se les olvide, sino que quede guardada, quede sellada, Señor, en su mente y en su corazón. Esta palabra, Señor, que se habló y que se han estado hablando, queden, Señor, guardadas, Señor, en sus vidas, para que sean ese refugio seguro que tú has puesto para ellos. En el nombre de Cristo Jesús, que en el momento de la adversidad ellos puedan saber que hay un refugio, que hay un lugar a donde ellos pueden acudir para llenarse, Señor, de ti. Espíritu Santo, trabaja en tu iglesia, trabaja en mi vida, trabaja, Señor, en cada uno de nosotros, para que lleguemos, Señor, a ser lo que tú deseas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.
En el nombre de Cristo Jesús, purifica nuestro ser, purifica nuestra alma, purifica, Señor, nuestros pensamientos, purifica, Señor, nuestro corazón. Límpianos, Señor, de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Trabaja, Señor, en nuestras vidas. Obra, Señor, como tú deseas hacerlo. Tú eres dueño y Señor de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, nos arrepentimos de todo lo malo, Señor, que hemos hecho. Nos arrepentimos de haber, Señor, adormecido la conciencia. Y Espíritu Santo, dejamos hoy que tu palabra trabaje en lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, tu palabra estará, Señor, cortando todo lo que a ti no te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Habrá un crecimiento en tu iglesia, porque ya no habrá nada que corte, Señor, que robe el crecimiento, los nutrientes, una palabra que trae vida, porque ahora tú traes, Señor, una purificación a cada uno de nosotros y podemos caminar conforme a lo que tú deseas hacer en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos hoy en esta tarde. Gracias te damos, Señor Jesús. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres bueno. Tú siempre eres merecedor de toda alabanza y de toda adoración, Señor. Y hoy te ofrecemos nuestras vidas como un incienso grato delante de ti. Gracias, gracias, gracias. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en tu iglesia y lo que seguirás haciendo aun cuando salgan de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te honramos, Señor Jesucristo. Te honramos, Señor, te honramos. Y Padre, hoy en esta tarde también bendecimos la generosidad de tu iglesia. Bendecimos, Señor, lo que ellos te estarán dando, no por necesidad, sino porque son dadores alegres, porque son dadores que saben honrarte a ti, Señor. Porque más que tú les pidas, ellos muestran su amor y su gratitud hacia ti, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, en ellos, porque todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos las puertas de los cielos abiertas, declaramos provisión para el trabajo, para cada empresa, para cada negocio. Declaramos, Señor, que tú traes la sabiduría para sus negocios, para sus trabajos. Declaramos que tú traes, Señor, la habilidad para sus manos y que todo lo que ellos toquen sea bendecido. En el nombre de Cristo Jesús. Y si hay alguno que tenga alguna necesidad, declaramos que tú eres un Dios proveedor para con él, que tú eres un Padre bueno para con ellos. Y estarás, Señor, abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición hasta que sobre y abunde. Espíritu Santo, gracias por la oportunidad que tú nos das de ser generosos contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Porque un fuerte aplauso hoy en esta tarde. Amén. Dios es bueno. Amén. Bueno, puede pasar a depositar su generosidad. Les enviamos un fuerte abrazo a todas las personas que se conectaron hoy en esta tarde. Dios les bendice. Esperamos que la próxima semana pueda acompañarnos aquí en nuestra reunión presencial. Y a los que nos ven de fuera, de otra ciudad, también bienvenidos y gracias por conectarse. Dios les bendice. Nos vemos el martes a las 7 de la mañana y miércoles 6:30 de la tarde. Dios les bendice.